Vamos a ir a la palabra, a Mateo 15. Vamos a leer desde el versículo 29 en adelante. Y partido Jesús de ahí, vino al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Jesús venía el último relato que aparece aquí antes de esta historia que empieza, es cuando él hizo el milagro a aquella mujer cananea. Entonces ahí ese es el relato de donde viene Jesucristo. Y también de donde le estábamos leyendo la otra vez, que leíamos Mateo 15. Entonces vamos a seguir leyendo. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Hasta ahí termina esa historia que la dividieron aquí en la Biblia. Entonces, mire qué preciosura de imagen. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso que dice ahí y que puede pasar aquí en esta casa también? Lo creemos en el nombre de Jesús. Mira qué lindo decir que el cojo caminó, el mudo pudo hablar, los ciegos pudieron ver, el que no caminaba ya podía caminar. Hermanos, ¿se pueden imaginar ustedes qué alegría de ser eso? Qué alegría estar en un momento así donde tú llevas a un enfermo y de repente se lo pones a los pies de Cristo y se sana. Ha pasado así, ¿verdad? Ha pasado así y está pasando así. Porque has puesto a tus amados a los pies de Cristo Jesús. Entonces acontecerá esto también, hermanos. De una u otra manera serán sanados. Vamos a seguir leyendo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de la gente. En mi versión dice compasión, ¿ok? Más bonito está, para leer juntos ahí. Tengo compasión de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunos no quiero, porque pueden desmayarse en el camino, dice aquí. Entonces sus discípulos le dicen: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan gran compañía, como para que le demos a tan grande multitud? Y Jesús le dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron, y comieron, y alzaron lo que sobró de los pedazos 7 cestas, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, subió en el barco y vino a los términos de Magdala. Vamos a detenernos ahí en el versículo 39 por un momento. Entonces, hermanos, quiero comentar un poco acerca de esta introducción para entrar en el contexto de la historia que vamos a leer completa, porque aquí no termina la historia. Pero quiero que veas, en mi Biblia, en el versículo 2, dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Primera cosa que el siervo, que el Hijo de Jesús tiene que tener es compasión. Debemos de llenarnos de la compasión de Cristo Jesús. ¿Se recuerdan aquel hombre enfermo que estaba a la entrada de la puerta del templo La Hermosa? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que Pedro, se recuerdan que aquellos hombres, la multitud, se le quedaba viendo a Pedro y a Juan, como diciendo: wow, lo que han hecho? Pero Pedro le dijo: hey, ¿por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestra compasión, porque como que si por nuestra bondad hemos sanado a este hombre. Es por la bondad de Cristo Jesús. Jesús dijo así: yo no hago nada, no digo nada, ni hago nada sin antes ver al Padre hacer. El Hijo de Dios ve a Dios sanando y haciendo una obra en alguien. Entonces nosotros no nos queda nada más que decirle: Señor, henos aquí, envíame y ayúdame, quiero ser de bendición para esa persona. Amén. Llenémonos de compasión, hermanos. Dijo: tengo compasión de la gente. Dijo: tengo compasión de la gente, de todos los que estaban ahí. Dios ha tenido compasión de ti, ten compasión de los demás también.
porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mira cómo Dios se preocupa hasta el más mínimo detalle de cada uno de nosotros, hermano. Mira cómo la compasión de Cristo Jesús hace desde el principio hasta el final. Hey, yo hice a estos, aquí están conmigo, me han honrado. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer con ellos? Honrarlos también. Dios al que ve con fe, hermano, mira, cuando Jesús ve a alguien con fe, no le queda nada más a Jesús que honrar la fe de esas personas. Honrarlos de principio a fin. Es decir, por lo que llegaste, te lo da. Y aún por lo que no llegaste, también te lo da. Pero Dios sabe que lo necesita. En ese momento, ¿qué Jesús sabía que necesitaban estos discípulos? Alimento. Ya habían sido sanados. Ya habían sido sanados los cojos. Dice, hermano, yo para mí con que ya hubiera podido caminar, o oír o ver, para mí hubiera sido suficiente, créeme. Yo le habría dicho, Jesús, hasta ahí estamos bien, yo creo que me voy y yo pesco unos pececillos en el río, en el mar de Galilea o en algo por ahí, yo me las arreglo, pero lo que yo necesitaba ya lo tengo. No, hermanos, Jesucristo no quiere que te vayas antes de haberte dado todo lo que Él sabe que tú necesitas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no te puedes ir antes de una obra terminada? ¿Por qué? Mira lo que dice ahí. No tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Hey, no te vayas antes de recibir todo, porque pensando que ya estás bien formado, puede que faltaba algo y puedes caer en el camino. Puedes desmayar en el camino, hermano. No se mueva aún, que Cristo aún falta algo por hacer. Él necesita hacer algo por usted. Él necesita hacer algo por mí. Derrumbamos, ¿sabe lo que Dios pone en mi corazón en esta hora, hermano? Quiero cancelar toda incredulidad en el nombre de Jesús. La palabra dice así, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Quiero que reciban esta palabra en el Espíritu, hermano. Quiero que reciban en el Espíritu esta palabra y no en el alma, no en la mente. No proceses con tu mente esta palabra. Créala con fe en el Espíritu. Amén. Y algo pasará en usted y pasará en mí también. Entonces, hermano, Dios sabe, Jesucristo sabe cómo estás. Quiere alimentarte, quiere que te alimentes, quiere darte. Pero ¿qué pasa? Entonces sus discípulos, ahí venimos nosotros. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? El pastor predicó una vez en Isaías 43, creo. Ahí dice el Señor así: y yo pondré ríos en el desierto, yo abriré camino en el desierto. ¿Cuál es la pregunta de estos hombres aquí? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Se estaba cumpliendo una de las profecías, que en el desierto estaba el camino, la verdad y la vida allí. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo, si está en el desierto, ahí hay provisión. Si está donde quiera que está, ahí es provisión, porque Dios dijo: haré cosa nueva, ¿no la conoceréis? Yo abriré nuevos caminos, dijo, pondré un nuevo camino y enviaré ríos en el desierto. Ahí estaba este Jesucristo. Ahí estaba este Jesús, que era el río, que era el pan de vida, que era el camino, la verdad y la vida. Hermano, dijo: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tienen? Hermanos, ¿cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuántos panes tenemos nosotros? ¿Cuántos? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pececillos, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Mira lo que hace Jesús. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mira cómo habla de una transferencia. Aquí habemos siervos y siervas de Cristo Jesús. Amén. Ok, hasta ahí todo claro.
Y aquí hay un Jesús, el Jesús que hace la multiplicación, ¿verdad? Entonces, si hay discípulos y si hay Jesús, está el equipo completo. Y si hay gente, más si hay gente necesitada, está el equipo completo. Jesús está aquí, los discípulos reciben la bendición y los discípulos ¿qué hacen? Reparten la bendición. Reparte la bendición. Mira lo que dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. De gracia recibimos nosotros, hermano. De gracia tenemos que dar también. Pero para eso, ¿qué se necesita? Tener un corazón de discípulo, un corazón de siervo. Alguien que no solo quiera recibir, sino alguien que quiera recibir para también dar. Dar. Ahí está la bendición más grande. Pero mire, hermano y hermana, ¿Jesús espera que estemos perfectos para ser usados nosotros? Aquí hay personas que estaban diciendo: Jesús, por favor, son 4,000 almas, sin contar a los niños y las mujeres. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar tanta comida para darles? Eso somos nosotros muchas veces, cuando se nos presenta ese proyecto, esa cosa que necesitamos hacer, pero decimos: ¿de dónde lo voy a hacer? ¿De dónde? Es necesario saber y reconocer quién es el que está con nosotros. Es necesario conocer y reconocer y tener intimidad con el que está con nosotros para entender y tener fe en lo que Él puede hacer y no nosotros. Nosotros solo somos participantes, hermanos. Somos participantes y coherederos, dice la palabra de Dios, de todas las cosas. El martes pasado declaramos una palabra que dice: mi Dios suplirá todas las cosas que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Aquí habían 4,000 personas. A Dios le alcanzaba para repartirle a todos. Le alcanzaba para eso y para más. Dice aquí: y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ok, hasta ahí estamos sabedores de que somos discípulos de Dios, ¿verdad? Y que somos participantes también, y que Jesús, de lo que Él hace, quiere hacernos participantes para entregar lo que Él hace. Amén. Hasta ahí estamos sabedores, y quiero que tengan bien claro eso. Bien claro eso. Hemos aprendido a tener compasión, a caminar con la compasión de Jesucristo. Hemos aprendido que somos discípulos. Hemos aprendido que para Dios no hay nada imposible, y lo que Él pone en tus manos también tienes que darlo de gracia a aquel a quien Dios te da en su corazón ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Sigamos adelante. Me encanta porque estamos aprendiendo a leer la Biblia, hermanos. Estamos aprendiendo a leer la Biblia, porque nosotros muchas veces, cuando termina por ejemplo, así, mira. Si ven ese capítulo y esas letras negras grandes que están ahí, ahí representa que termina una historia y empieza otra, según los hombres que dividieron esta Biblia. Pero ¿saben qué? Hoy, esta tarde, tú serás más libre, seremos más libres, porque aprendemos que los hombres hicieron divisiones para que nosotros encontráramos capítulos, versículos, pero las historias, muchas veces que empiezan en el capítulo 15, por ejemplo, no terminan en el capítulo 15, siguen adelante. Por eso muchas veces nos quedamos con la mitad de la revelación, porque nos quedamos hasta donde empiezan las letras negras grandes, como que esas letras negras significaran gran cosa. Aprenda esto, hermano. Cuando usted esté leyendo una historia, y mientras no diga que la historia ha terminado, usted siga leyendo para entender todo el mensaje que está ahí. Amén. Entonces vamos a saltar al capítulo 16. Y dice así: llegándose los fariseos y los saduceos, ahí están otra vez, los fariseos y los saduceos, para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arréboles. Arréboles es una luz roja, esa luz roja que aparece en el cielo, eso es arréboles. Y en la mañana, hoy tempestad, porque tiene arréboles el cielo. Está triste. Hipócritas, dice, ¿qué sabéis hacer diferencia en la faz del cielo,
y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera, dice aquí, demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Y dejándolos, se fue. Aquí sigue la historia, hermanos. Aquí ya se metieron otros personajes en el camino. Aquí ya no solo están los discípulos, se metieron los fariseos y los saduceos en la historia. Y mira el problemón que traían. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Una señal del cielo. No les bastaba haber visto la multiplicación de tanto alimento, sanidades que Jesús había hecho. No les bastaba a estas personas ver eso, pero ellos pidieron algo específico, hermanos. Estos hombres pidieron algo específico. ¿Una señal de dónde? Una señal del cielo. Porque según la tradición de esas personas, los milagros que se hacían en la tierra podían ser falsificados por Satanás. Por eso a Jesucristo le dijeron una vez, tú en nombre de Belcebú echas demonios. Porque ellos creían que cualquier milagro en la tierra podía ser falsificado por el diablo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Estos hombres pedían una señal y querían señal del cielo. Porque para ellos, si bajaba fuego como lo fue Elías, esa era una señal del cielo. Esa era una señal del cielo. Entonces, mire, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas respondiendo les dijo, cuando anochece, y empieza a decirles, hey, ustedes cuando ven nubes, saben que va a llover. Y igual nosotros, ¿verdad? Cuando vemos nubes decimos, hay que ver sombrilla porque para no regresar bañados. Hay que tener cuidado porque no hay que mojarnos porque va a llover. Mira, no salgas porque va a llover. Podemos discernir los tiempos según lo que vemos. Pero mira lo que estaba pasando aquí, hermano y hermana. Cristo le dijo en el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cuál era esta señal, hermanos? ¿Cuál era la señal conforme a lo que dice, sino la señal del profeta Jonás? Y aquí la cosa se pone más importante, hermanito. Aquí la cosa se pone más importante. Aquí la cosa se pone más hermosa, porque Jesús empieza y vuelve y deja a los saduceos y fariseos, dice aquí, porque dice, dejándolo se fue. En el versículo 5 dice así en mi Biblia, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Ok? Nosotros ahí íbamos y nos olvidamos del pan, hermano. Yo creo que ahí iba yo porque ellos habían olvidado. Yo creo que ahí iba yo. Moy solo se rió. Él me conoce bien. Soy algo olvidado, yo creo que ahí iba yo. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mira lo que pensaban los discípulos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Esto está diciendo porque no trajimos pan. Lo está diciendo por nosotros. Lo que está diciendo, lo está diciendo por ti. Se te olvidó el pan, eras encargado del pan y no lo trajiste, habiendo tanto pan de las canastas que sobraron y no trajeron pan. Me acusaron, hermano, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, pero aquí quiero ir para ilustrarlo mejor este texto, quiero ir a Marcos 8:14. Vamos a Marcos 8:14, mi hermano Jimmy, porque explica más, habla un poquito unas palabras más interesantes del Señor Jesús aquí, están más detalladas. Dice así, mira, y se habían olvidado de tomar pan y no tenían sino un pan consigo en el barco. Siguiente. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, dice ahí. Y altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis qué? ¿Endurecido vuestro corazón? Siguiente.
teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no os acordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos alzasteis. Y ellos dijeron 12. Así han de haber respondido 12, fueron 12. Siguiente. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzaste? Y ellos dijeron 7, fueron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿No entendéis qué? ¿No se recuerdan hace poquito lo que acaba de pasar? Yo estoy aquí con ustedes otra vez. Hermanos, sí o no que muchas veces se nos olvida lo que Jesús hizo la semana pasada con nosotros y vuelve ese temor cuando se presenta la misma situación. No nos pasa muchas veces eso que se nos olvida. ¿Por qué? Pero ¿cuándo pasa eso? Quiero ir al punto para no decir muchas ideas mías. Quiero ir al punto. ¿Por qué pasa esto? Porque hay la dureza del corazón. Quiero decirlo rápido antes que Denis empiece a hablar. Por la dureza del corazón, hermanos, nosotros no podemos retener lo que Jesús hace en nosotros. Por la dureza de nuestro corazón no podemos retener la palabra que Dios habla en nuestras vidas. Muchos, cuando se nos da una palabra, lo que hacemos es rechazarla. Rechazamos la palabra porque no me dijo la palabra lo que yo lo que yo quería escuchar. No me dijo. Y lo dijo, y lo que dijo el predicador lo dijo por ti. Lo del pan fue por ti, Fabián, lo del pan fue por ti. Se te olvidó el pan ayer. Se te olvidó. Carlos, se te olvidó. Y lo dijo por ti, porque sabe de ti. Sí o no que siempre vuelan esos pensamientos, hermano, en nosotros. Pero eso sí, una vez se habla lo que la carne, lo que el alma le encanta escuchar, todos levantamos en coro, parecemos la ola del estadio así. Amén. Ayer fui al estadio, estuvo bueno. Todos parecemos así que le hacemos la ola, amén, cuando se dice lo que tú y yo queremos escuchar. Lo que el alma estaba anhelando escuchar, ahí nosotros los amenes, habla papá, todo eso fluye. Hermano y hermana, acuérdate lo que Jesús hizo por ti. Pero hermano, ¿cómo me voy a acordar si mi corazón está endurecido? Entonces sigamos adelante para poder llegar a ver cómo puedes hacerlo. La levadura era la falsa doctrina. La levadura es la palabra, mandamiento de hombre que no es de Dios, sino de hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el mandamiento de hombre en tu vida? ¿Qué hace la levadura? ¿Qué hace la levadura? Corrompe. La levadura hincha. Muchas veces queremos caminar hinchados, tipo pavos reales para adelante. Hermanos, esto es la mera realidad de las iglesias. Esto puede ser una realidad aquí si no nos guardamos de la levadura de las falsas doctrinas, hermano. Tenemos que guardarnos de la falsa enseñanza que lo que hace es contaminar, hermano, lo que está en nosotros. Y endurece el corazón y te hace olvidar de todo lo que Dios ha hecho por ti. Pero ¿por qué le dijo guardaos? Guardaos. Podía ser que estas personas, claro que ellos, todos los discípulos de Cristo venían de esta enseñanza. Y se acuerdan en el versículo, se acuerdan la prédica pasada en el capítulo 15, cuando Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y se acuerdan que los discípulos se acercaron a Jesús, los fariseos se molestaron, se ofendieron con lo que dijiste, Los discípulos pensaron en su corazón, Jesús, se cumplió lo que tú dijiste, los contaminaste, se fueron. No les gustó lo que dijiste, mira, se fueron. Otra vez aquí los discípulos, Dios les está diciendo, guardaos de la levadura. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, lo está diciendo por nosotros. Lo está diciendo por nosotros. Mira, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, falsa doctrina, la cual se llama, yo escribí esto, la falsa doctrina, la cual se llama adecuadamente levadura, porque amarga, hincha, esparce y destruye toda la masa. Y escúchame aquí, y esto lo hace secretamente. ¿Por qué lo hace secretamente? Porque la obra de la levadura la hace en nuestro interior.
Pero el exterior sigue pareciendo impecable. El exterior parece que soy aprobado, oh my God, súper aprobado por Dios. Pero mi corazón, ¿cómo está por dentro? La levadura hace la obra en el interior, hermano. En el interior. Por eso solo Dios conoce los corazones. Por eso podemos aparentar una cosa y siendo otra cosa por dentro nosotros. La levadura está haciendo efecto en nosotros. Tal vez no se note en nuestra preciosa experiencia, en nuestra preciosa apariencia, impecable muchas veces. Pero en nuestro corazón, Dios conoce que ha habido levadura. Nos hemos rendido muchas veces, hermanos, a palabras vanas, a personas, a predicadores que no están honrando a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se honra a Dios? ¿Cómo honra el predicador a Dios? Predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando doctrinas vanas. Entonces, ¿cómo se honra? No honran a Dios, dijo, enseñando doctrinas vanas. Honramos a Dios, hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios. Y tú honras a Dios cuando la palabra de Dios que vino fuerte le dices: amén, yo la recibo, así está mi vida ahorita. Recibes esa palabra, honras a Dios también. Porque honras al Padre que tú llamas Padre. Honras al que dice ser Padre tuyo, y ya la palabra vino fuerte, pero tú le dices: Señor, es la verdad, así estoy. ¿Y qué va a hacer ahí? Sí, te va a decir fuera porque tú, no, hermano, lo que se manifiesta. Entonces entra el doctor ahí y cura y sana. Entonces el doctor toma su obra, el Espíritu Santo hace la obra y sana, hermano, al que está enfermo. Esta iglesia es considerada, yo la considero y Dios la considera un hospital que ha sanado mucha gente y seguirá sanando gente para la gloria de Dios Padre. Seguirá, hermano, seguiremos en el nombre de Jesús. Pero yo te quiero decir algo. Ya han pasado varios años. Jesús quiere que seamos sanos, hermano. Jesús ya no quiere que te vayas antes de darte toda la comida completa. Jesús ya no quiere que solo puedo caminar, puedo volver a caminar, puedo volver a oír, puedo volver a andar, puedo volver a bailar, a cantar, a saltar, a danzar, todo. Pero espérate, ¿para dónde vas? Señor, si ya hiciste lo que yo quería en mí. No, hermano. Dios quiere hacer la obra, hermanos. Dios quiere hacer la obra completa en nosotros. La Biblia lo dice así. Porque la obra que Él empezó, Él la perfeccionará. Una vez, quiero contar esto. Hoy es el día. Hoy es el día. Miren lo que pasó una vez. Estábamos lijando un piso. Y donde estábamos lijando, para lijar un piso son dos lijas que haces. Una 36 y una 80. 36 es áspera. Áspera, muy áspera. Y la 80 es una lija más finita, lo que hace es borrar la raya de la lija 36 para que el piso se vaya viendo bien lisito. Después de la lijada de la 36, que es la lija más brusca, el piso se ve que ya está listo para ponérsele color. Si alguien que no sabe de piso entra y lo ve y dice: este piso ya está listo. Este piso ya se le puede poner color. Ya no tiene el color viejo. Ya se lo ponemos. Y si yo le digo: no se puede, ¿cómo no se va a poder si ya no tiene el color viejo? Ya está hasta el barniz, vámonos ya. Hay que quede, dijo el hermano Leo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Mira, cuando el que ve lo superficial piensa que las cosas ya están terminadas, solo por un pequeño paso que se ha dado. Pero el que ve las cosas, que sabe que es nuestro Señor Jesucristo, que realmente cómo está nuestra vida, dice: aún no está terminado. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros le ponemos el stain, que es el color, a un piso que solo tiene lija 36, cuando se le pone el color, empiezas a ver todas las imperfecciones. Empiezas a ver un montón de rayas, hermano y hermano, que dices: a hacerlo otra vez, a hacerlo otra vez. Esa es la persona que se va antes
de terminar el proceso completo Dios. Pregunta para ti y para mí. ¿Quieres que siga Dios poniendo la lija 36? Cada semana, cada mes, cada año. ¿Cuánto más quieres seguir llorando tú y yo por la misma cosa? Por no dejar que Dios ponga la lija 80, que es más finita, hermano. Te va puliendo más esa lija 80. Pero esa lija es más rápido. Es más rápido. Y va quitando imperfecciones esa lija. ¿Sabes? Pero no termina ahí. Viene la lija 80 y dice, hoy sí ya, trae el stain, hoy trae el stain a ponerle y barniz y todo, tráete todo. Dios dice, no he terminado todavía. Falta otro proceso. Se llama bofear, hermano. Hay que bofear los pisos. Voy a dar clase de lija de piso ahora mismo. Vamos a bofearlo. ¿Qué bofearlo? Otra vez, eso lo hace más fino todavía. Pero el piso recibe todavía otro rayado. Recibe otro momento. Vuelve a sentir un proceso de parte de Dios. Vuelve a sentir. Entonces, y hay una máquina que se llama Edger. Ese Edger, ¿cómo hace doler la espalda, hermano? Pero ¿sabe lo que hace? Hay orillas. Hay orillas que la lija grande no puede llegar. Jesucristo no va a dejar ni un espacio en tu vida sin tratarlo. Jesucristo va a llegar hasta el último rincón. Y hay una chiquitita. La más deliciosa, vamos, se llama scraper. Menciónale a alguien que trabaja en los pisos scraper y le va a hacer ¡ja! Es lo más pequeñito de las herramientas del piso, pero también es fundamental en los pisos, porque es un triángulo que queda en las orillas, entre cada división, así, entre cada L de las paredes. No hay ninguna herramienta que llegue ahí, solo el scraper. Y es de maderita y una navajita ahí, de 1 pulgada o de 2 pulgadas. Esa termina el trabajo de lijar, que no se vea ninguna cosa de lo viejo que estaba en el piso. Eso, hermano. Muchas veces nosotros decimos, eso no creo que sea para mí. Si es para ti y para mí. Si es para ti, es para mí. Entonces, ¿para quién? Extraterrestres no existen. La palabra es para los seres humanos que Dios creó y nosotros somos ellos. Entonces, mira qué pasa. ¿Qué pasa, hermano? Después de bofear, ¿podemos lijar el piso? ¿Podemos pintar el piso ya? Hay que limpiarlo ahora. Hay mucho polvo. Quedó mucho residuo de polvo. Hay que dar vacuum. Hay que pasar vacuum. Y después, hermano, puedes ponerle el color que tú quieras a un piso. Puedes pintarlo. Sí, es color oscuro, dijo Carlos, que hay que poner alcohol. Buena observación, Carlos. Aprendió el hermano Carlos. Entonces, puedes ponerle el color que quieras. Entonces, el Espíritu Santo, dice la palabra, que reparte, ¿qué? Los dones como Él quiere. Y empieza a vestirte el Señor, hermano, a ti y a mí, para el servicio de Él. Nos está preparando el Señor fuertemente, hermano. Pero te pido un favor. Si ya pasó la lija 36, deja que siga el proceso. No vuelvas a repetir, no volvamos a repetir lijas bruscas que lo que hacen es más dolor y dolor y dolor cada vez que fallamos la prueba. Nuestro jefe, si un piso no nos quedaba bien, nos mandaba a volver a hacer. ¿Y saben cómo? De gratis. Entonces nosotros no queremos eso, hermano y hermana. Dejémonos obrar, dejémonos hacer la obra completa por el Señor. No camines solo, puedes caerte, hermano. No camines solo, puedes caerte. No te vayas antes que Dios haya hecho la obra en ti. Jesús conoce. Han estado 3 días aquí, dijo conmigo. Y si se van, estos muchachos se me van a desmayar en el camino. Si tú te vas y yo, podemos desmayarnos en el camino. Espera que Jesús haga la obra. Y tampoco te vayas, siga adelante con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 2 grupos. Mira qué precioso esto. En mi país hay dos partidos políticos. Uno se llama Arena y otro FMLN. Cuando vino otro presidente a nombrarse, a ponerse allí pues como candidato, estos 2 partidos políticos que eran grandes enemigos, cuando este hombre vino, se unieron para ir en contra de este. Así lo mismo hicieron, porque los fariseos y los saduceos no se llevaban, la doctrina era contraria. Unos creían una cosa y otros creían otra. Hermano,
Librémonos de hacer comunión con los que van en contra de las cosas de Dios. Y eso lo hablo aquí para la iglesia de nosotros también. Si hay alguien que te diga, eso no lo hagas, no importa, no vale la pena, no es necesario, puedes hacer esto o de otra manera, hermano, dile como Jesucristo le dijo a Pedro, en donde sigue la historia en el versículo 13 del capítulo 16, y con esto vamos a ir terminando. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Hermanos, ahí viene la pregunta para nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Un gran hombre? ¿Un proveedor? No podemos adorar al proveedor, tenemos que adorar a Dios. Solo es nuestro sanador, no podemos adorar al sanador, tenemos que adorar a Dios en su deidad, en su plenitud. Porque si no, tenemos que adorar a otros dioses, porque otros, el trabajo, el cosa, aquí el dinero, porque proveen. Solo podemos adorar a Dios, hermanos. Y Cristo está interesado en si tú y yo conocemos quién realmente es Él. Pero ¿qué pasó aquí? En el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Dijeron, eres tú Jesús el Mesías, el Cristo. Hermanos, es necesario reconocer quién es Jesús, pero también hay algo más. Porque no te puedes decir, oh sí, tú eres Jesús, chévere, nos vemos. No, tiene que pasar esto, mire. Cuando tú reconoces que Jesús es Dios, es tu Dios y es tu Señor, viene aquí. Aquí viene la señal de Jonás. Aquí entra la señal de Jonás. Y esto es lo que hará en tu vida y en mi vida la oportunidad de vivir la vida cristiana en Cristo Jesús. Amén. 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La señal de Jonás, así como aquel hombre estuvo 3 días en el pez, así Cristo, así el Hijo del Hombre será enviado al centro de la tierra y se levantará al tercer día y resucitará. Esa es la señal más grande que nosotros necesitamos. Hay poder en la resurrección, hermano, y eso es lo que tú y yo necesitamos, el poder de la resurrección en nuestra vida. Cuando tú y yo resucitamos, anhelamos escuchar la palabra de Dios. Anhelamos que Dios haga la obra en nosotros. Anhelamos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabe cómo empezamos a ver las otras cosas? Como Jesús las miró. Y todo lo demás, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando recibes la nueva vida en Cristo Jesús, los viejos dioses se vuelven cosas. Y lo que era cosa, empiezas a verlo como realmente es. El Dios de dioses, el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren empezar así? ¿Cuántos que están aquí quieren así? Quieren que las cosas añadiduras se queden como añadiduras y el reino de Dios y su justicia lo primordial en nuestra vida. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que queremos aquí. Y eso es lo que yo declaro en tu vida. Pero solo será cuando reconozcas la señal más importante para nuestra vida. Porque la señal estaba enfrente de los fariseos y enfrente de los saduceos. Y la señal más grande está aquí, enfrente de ti, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la señal más grande. Esa era la señal que estos hombres no pudieron reconocer. ¿Por quién? Por la dureza de su corazón.